Una de las cosas que nos sorprenden en esta parte del Evangelio de Mateo en donde estamos es pensar en cómo el pueblo que había esperado tanto tiempo al Mesías, en este momento en donde está cumpliéndose toda la profecía y el Mesías está entre ellos y está dando testimonio de que de que Él está acá y que Él les trae el reino, cómo ellos le fuesen a rechazar. ¿Qué pasó? Una de las cosas que estamos viendo es que Israel no rechazó a Cristo por falta de evidencias de que Él fuese a ser el Mesías verdadero, sino que le rechazó por la dureza del corazón, por las expectativas que tenían para el Mesías y que Jesús no estaba cumpliendo. Le rechazó porque los líderes de la nación tenían intereses personales que estaban siendo afectados por Cristo y por este reino que Él venía a traer. Y entonces todo esto fue acumulando un resentimiento y un rechazo que terminó llevando a Jesús a la cruz. Y no deja de sorprendernos porque cuando tal vez escuchaste la historia de Cristo y su ministerio terrenal, no te hiciste la idea de que la gente que le vio a Cristo sabía que Él era el Hijo de Dios que venía a reinar. Tal vez no te hiciste la idea de que el rechazo no fue un rechazo de ignorancia o ingenuidad, sino que fue un rechazo desafiante, que sabía que estaba enfrentándose al Mesías mismo, pero aún así se iban a oponer y llevarle hasta la cruz. Pero cuando estamos pasando por estos pasajes, lo vas viendo con más claridad. Jesús hizo todas las señales que se habían anunciado del Mesías. Nadie podría haberlo hecho a no ser, dijo Nicodemo, que Dios esté con él. Entonces, aunque no lo hubiesen querido a Jesús, solo por el hecho de que Él hizo estas señales, deberían haber respondido con obediencia, ¿no? Y haber reconocido a Jesús como el Salvador y darle el lugar que le correspondía. Pero lo que vemos es que el rechazo del mundo a Cristo no es una cuestión de ignorancia, sino es una condición del corazón. El mundo no quiere a Cristo porque Cristo interfiere con sus intereses, interfiere con sus ídolos, con sus planes. Y entonces, por eso es que le rechazan aún hasta nuestro tiempo. Ahora, el rechazo a Cristo está en esta historia donde estamos justo ahora escalando. Y ya la gente se había decepcionado de Jesús en gran medida. Los líderes religiosos ya habían decidido matarlo a Jesús. Pero en esta historia que estamos estudiando, la rebeldía y la oposición a Cristo van a alcanzar su punto más alto. Lo que va a pasar en esta historia es que Jesús está dando sus señales y enseñando, y esta gente que sabe que Jesús es el Mesías, para no someterse a Él, van a decir las palabras más horribles que jamás fueron dichas por una boca humana. Van a acusar a Cristo de estar obrando por un poder satánico. Y de esta manera van a blasfemar contra el Espíritu Santo, que era el poder que estaba moviendo a Cristo a hacer todas estas señales. Y haciéndole esto, diciendo estas palabras y rechazando a Cristo de esta manera, van a condenarse a sí mismos de forma permanente. Y estas palabras que ellos van a decir van a tener repercusiones eternas, porque lo que en ese día esta gente dijo les va a condenar al infierno por toda la eternidad sin posibilidad de volver atrás. No sé si alguna vez vos pensaste la trascendencia que tienen nuestras palabras. ¿Cuánto afectan? En esta historia vamos a ver tal vez el caso más claro y más extremo de la trascendencia que tienen las palabras. Porque las palabras de estos hombres le van a condenar
al tormento eterno, sin posibilidad de volver atrás. Y uno pensaría, pero esto va en contra de lo que yo creo de Dios. Dios no es un Dios misericordioso, Dios no mandó a Cristo a salvar a estas personas, aún el rechazo de esta gente. ¿No debería ser que Dios sea paciente y siga llamándoles una y otra vez? Lo que vamos a ver en esta historia no es que las palabras que ellos dijeron le van a condenar. De hecho, esas palabras van a condenarles, pero lo van a condenar por una razón. Y es porque las palabras que ellos van a decir, lo que están reflejando es la condición de su alma. Y esa condición es la que va a llevarles a la perdición. No son solo las palabras que ellos van a decir, sino de dónde vienen esas palabras. Y esta historia va a enfrentarnos a una situación que no está muy lejos de nosotros. Porque cuando miramos lo que pasó con Jesús, vemos que los enemigos más grandes que Jesús tuvo fueron los hombres que teóricamente representaban a Dios en su época. Ellos eran los que eran tenidos como los líderes espirituales de la nación, los que sabían las escrituras, los que estaban mostrando cómo se vivía una vida de obediencia a Dios. Pero al final del día, estos hombres eran solamente una fachada. Estos hombres, aunque pretendían ser hombres espirituales que amaban a Dios y que guiaban al pueblo de Dios, en realidad eran hombres impíos, eran hombres malos, que cuando vino la oportunidad, sus corazones sacaron a luz lo que siempre estuvo ahí: la maldad, el egoísmo. Ellos no estaban sujetos a Dios, no tenían temor a Dios, ni buscaban honrar a Dios. Entonces, aunque por un tiempo ellos pudieron arreglárselas para ser tenidos como hombres espirituales, tarde o temprano la realidad sale a luz. Y esto es lo que está pasando acá. Cristo está desenmascarando a estos hombres y de hecho ellos se están desenmascarando solos. Porque lo que ellos dijeron contra Cristo y contra el Espíritu Santo fue una reacción que vino de este corazón impío. Y eso que dijeron les evidenció como lo que verdaderamente eran y les condenó al tormento eterno. Esto está cerca de nosotros porque la hipocresía en la vida espiritual sigue siendo un problema serio en nuestro tiempo, ¿no? No solamente fue para los fariseos de aquella época, sino es para la iglesia hoy. El hecho de que alguien sea tenido por espiritual o que esté al frente y sea el líder del pueblo de Dios, no quiere decir que tiene un corazón aprobado por Dios. Y esta historia nos va a llevar a esta confrontación. La realidad, tarde o temprano, va a salir a luz. Ese es el título del mensaje. La realidad saldrá a luz tarde o temprano. Así que vamos a estudiar juntos la segunda parte de esta historia que arrancamos la semana pasada. Leamos todo el pasaje, así tenemos el contexto. ¿Quieren? Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Este es un pasaje duro, ¿sí? La semana pasada vimos cómo esa situación con el endemoniado generó las palabras de los fariseos que enseguida se levantaron para que la gente no lo siga a Jesús. Y empezaron a acusar a Jesús de que él estaba haciendo esto por actividad demoníaca. Frente a eso, ¿qué va a hacer Jesús? Bueno, él conoce lo que están pensando, así que él les va a derribar sus argumentos. Y él les va a mostrar que ellos no están buscando entender la verdad y saber quién es Jesús. Ellos ya decidieron que Jesús tiene que ser rechazado. Entonces no quieren ver las evidencias. Y es obvio que ellos están operando desde contradicciones, están diciendo cosas absurdas. Es obvio que ellos no están tratando a Jesús igual que a sus propios discípulos. Es obvio que ellos no quieren reconocer lo que está a la vista, que Jesús está obrando por poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús les desenmascara y les dice, lo que ustedes me están diciendo no es verdad, pero en este momento, ahora en el pasaje que vamos a mirar ahora, Jesús va a tomar la ofensiva. Ya no defendiéndose, sino que ahora Él va a dar vuelta a esta situación y Él va a exponerlos a ellos. Y va a decirle qué es lo que está pasando realmente. Y lo que está pasando es que está saliendo a luz lo que estos hombres verdaderamente son. Este va a ser un momento muy humillante para ellos, porque ellos habían logrado construir una reputación y el mundo los tenía como la élite espiritual. Y ahora Jesús va a mostrar el contraste de lo que Él está haciendo y lo que ellos están haciendo, de lo que sale de su corazón y de lo que sale del corazón de ellos. Y Él va a demostrar quién está obrando realmente por obra del enemigo y de qué manera esto expone la situación de ellos. Entonces, el título del mensaje, dije, es La realidad saldrá a luz tarde o temprano. Y quiero que este pasaje sirva para evaluar nuestros corazones y para que veamos qué es lo que sale de nuestro corazón. Porque si bien nuestro corazón es engañoso y perverso y nadie lo puede conocer, lo que sale del corazón es un canal para poder ver lo que hay en el corazón. Entonces Jesús va a presentar acá una de las reglas más importantes que tenemos para entender la realidad espiritual. Parece muy simple, pero Jesús va a mostrar un principio en cuanto a la vida espiritual que tiene una trascendencia enorme. Y es, vos no podés desasociar lo que uno hace con lo que uno es, ¿sí? Siempre van a estar relacionados. Entonces, la realidad va a salir a luz porque el corazón va a rebalsar y va a salir por la boca. Así que si vamos a examinar nuestra propia vida y mirar a los fariseos como un ejemplo de lo que tenemos que escapar y entender dónde está el eje de cómo debemos responder a Cristo, yo te voy a llamar a evaluar algunas cosas, ¿sí? Así que en primer lugar, considera el peligro de no ser perdonado. Considera el peligro de no ser perdonado.
esto que Jesús le va a decir en los primeros versículos de nuestro pasaje, el versículo 31 y 32, es algo tremendo. Es algo que tiene que estremecerte. Está puesto de esta manera para crear esta reacción en una persona que esté escuchando que Dios podría no perdonarte. Y no sé si vos has considerado esto, pero esto está acá para que todo el mundo lo sepa. Este es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es esto de que Dios no perdonaría? Este pasaje ha traído mucha ansiedad y preocupación al pueblo de Dios y a muchas personas a través de los tiempos. No hace mucho tiempo, hablando con alguien, la persona estaba muy angustiada contándome que creía haber cometido un pecado imperdonable y que no creía que el Señor le iba a admitir, que creía que iba a ir al infierno por esto que había pasado. Y cuando nos pusimos a charlar, me contó situaciones de mucho tiempo atrás que habían cargado su conciencia con culpa hasta este momento y estaba asociando ese como el pecado imperdonable. Y eso nos dio la oportunidad para hablar acerca del carácter de Dios, hablar acerca de la obra de salvación y enseñarle algo en cuanto a este pecado para que esta persona pueda responder al Evangelio y recibir el perdón. Porque no, esta persona no había cometido el pecado imperdonable y esta persona podía ser libre de esa culpa y podía tener el perdón y podía tener el cielo y la salvación. Entonces hay muchos que están confundidos en cuanto a este pecado y por el otro lado hay muchos que viven de una forma indolente en cuanto a este peligro. El peligro del que está hablando Cristo acá, que no solamente tenía que ver con los fariseos de esa época, sino que de alguna manera es una advertencia para todos los tiempos. Voy a mostrar, este es un tema que trae bastante tensión porque hay muchas interpretaciones de este pasaje. Y quiero mostrarte lo que Jesús dice acá. Entonces, versículo 31 arranca así. Por tanto os digo, y esto está ahora Jesús cambiando entonces al modo de confrontación, basado en toda la conversación que acaban de tener, que demuestra que Jesús es de hecho el Mesías y que está obrando por obra del Espíritu Santo. En base a eso, ahora Jesús va a decir estas palabras contundentes. Por esto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Lo primero que quiero que veas es este primer concepto de un Dios perdonador. Porque arranca Jesús no señalando que lo que no va a ser perdonado, sino mostrando a un Dios que está dispuesto y buscando el perdón. Fíjate los términos que usa, este término tan abarcativo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Vos entendés hasta qué profundidad llega la misericordia de Dios? En donde no habría nada que ningún ser humano podría cometer que sea tan horrible, tan ofensivo para Dios, tan descarado, que haría que Dios no le quiera perdonar. ¿Quién existe en el universo que tenga esta clase de amor? Que estaría dispuesto a perdonar todo pecado que cualquier persona cometiera en cualquier momento. Esto le ofende a mucha gente, ¿no? Porque muchos piensan, ¿cómo Dios va a perdonar a gente que ha hecho tanto daño? ¿Podría Dios perdonar a un Hitler responsable por masacrar a millones de personas? ¿Qué significa esto? ¿Cómo Dios mostraría la justicia con esta persona? Y Jesús dice en estos pasajes estas palabras tan contundentes: Dios va a perdonar todo pecado. Entonces, para esta persona que está cargada y angustiada y pensando lo que yo hice fue demasiado grave, no tengo perdón. Lo que yo hizo tanto daño a tantas personas, Dios nunca me perdonaría. Lo que yo hice va tan en contra de lo que Dios es. Yo nunca voy a ser perdonado.
Eso tenés que quitarlo de tu mente porque ese no es el Dios bíblico. El Dios de la Biblia dice todo pecado y blasfemia. Y acá hay una distinción, pecado y blasfemia, tal vez lo que podríamos ver en la distinción es que la palabra blasfemia tiene que ver con las palabras y entonces pecado podríamos asociarlo con los hechos. Todo lo que la gente haya hecho o haya dicho de cualquier clase o índole, todo está incluido dentro de este todo, ¿no? Claro, la palabra pecado incluye también las palabras, así que no sé si esa distinción es del todo acertada, pero hay dos palabras que aparecen acá, ¿no? Para darte esa idea inclusiva, todo lo que los hombres hayan dicho o hayan hecho será perdonado. Si hacemos un recorrido por el Antiguo Testamento mirando qué nos dice la Escritura de este Dios perdonador, nos encontramos con un montón de pasajes. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces él usa estos cuadros para mostrar qué tan manchado estás, qué tan permanente es esa mancha. El perdón de Dios es capaz de librarte de cualquiera que sea esa mancha. Y lo va a hacer como nuevo, como blanca lana, dice. En el capítulo 55, versículo 7, de ahí Isaías dice también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vengan, nuestro Dios perdona, es amplio en perdonar. En Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es el Dios de la Biblia. Él quiere perdonar. Él no quiere verlos en la condenación. Y Él los llama, vengan. Ahí en el Salmo 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. En el 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Entendés cómo Dios está llamando al mundo entero a venir sin importar lo que hayan hecho? Él les va a perdonar. Y no solamente su perdón va a ser parcial, Él no va a quedar mirándoles de reojo, Él les va a limpiar completamente, sin dejar ningún rastro de lo anterior. Va a ser olvidado. Vengan, estemos a cuenta, este es el llamado de Dios. Entonces, si hay alguna persona que siente la culpa de su pecado y entiende las consecuencias de su pecado, y aún ha dudado de que Dios podría perdonarle, esa persona tiene que pensar de nuevo en cómo es el Dios de la Biblia y escuchar este llamado, vengan a Él. Entonces Jesús está diciendo primero algo en cuanto al carácter y a las promesas del perdón de Dios. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y ahora sigue más, y está haciendo un contraste ahora. El contraste es con lo que nos dijo de esa amplitud, todo pecado, y ahora va a ser un contraste con algo específico. Más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cómo es que puede Dios ser tan paciente, tan compasivo, perdonar cualquier cosa? ¿Y qué hay de especial en este pecado? ¿Por qué este pecado es tan grave contra Dios? La palabra blasfemia acá tiene que ver con difamación. Yo les decía, son las palabras que se van a decir contra Dios, contra la reputación de Dios, específicamente acá es contra el Espíritu Santo. Y este mismo concepto
no solo aparece en este pasaje, hay otros pasajes paralelos que usan esta misma idea. Este es el pecado al que se le está señalando esta excepción. Es el pecado de desprestigiar la obra del Espíritu Santo y hablar palabras que quiten el lugar que tiene el Espíritu Santo y su obrar para la salvación de un alma. Tal vez la pregunta que queda ahí flotando es, ¿por qué es tan grave este pecado? ¿Por qué dice Jesús más adelante, si hablan contra el Hijo del Hombre, entonces les vamos a perdonar? Pero si hablan contra el Espíritu Santo, ahí no hay perdón. Uno piensa, pero Matías, si esto fuese a ser una cuestión de lo que el Espíritu Santo es, ¿qué diferencia hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué si blasfemo contra el Padre, soy perdonado? Blasfemo contra el Hijo, soy perdonado. Y blasfemo contra el Espíritu Santo y no soy perdonado. ¿Hay algo, es más importante el Espíritu Santo que el Hijo, que el Padre? ¿Por qué es más grave este pecado? Bueno, la gravedad del pecado no está en que hay una diferencia en la naturaleza del Espíritu con la de relación a la del Hijo contra la del Padre, sino que tiene que ver con el lugar en el propósito de redención que el Espíritu tiene. La razón por la que no van a ser perdonados podríamos resumirla en este pensamiento. Si una persona blasfema contra el Padre, la Biblia dice que el Hijo es el camino al Padre. O sea, esa es la misión del Hijo, ¿no? La misión del Hijo fue venir para llevar al hombre que está enemistado con el Padre al Padre. Así que si vos rechazás al Padre, aún el Hijo está haciendo una obra en tu alma para llamarte a la reconciliación con el Padre. Esa es su misión. Si vos blasfemás contra el Hijo que te lleva al Padre, es la obra del Espíritu Santo guiarte al Hijo que te lleva al Padre. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que está obrando en tu alma para la regeneración y produciendo la fe para que vos puedas venir a Cristo, que te lleve al Padre. Pero si vos blasfemás contra el Espíritu Santo, entonces no hay más a quién ir. No hay nadie. No hay nada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es fatal, es definitiva, es terminante. ¿Por qué? Porque el lugar que tiene el Espíritu Santo es traer la convicción que te lleve a la fe en Cristo, que te lleve entonces a una comunión con el Padre. Pero el Espíritu Santo es el punto de partida. No hay otro camino al Padre si no es a partir del obrar del Espíritu Santo. Una persona que rechace el obrar del Espíritu Santo, entonces lo que ha hecho es alejarse del único medio que hay para su salvación. Esto es lo que hacía tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque al decir ellos, Jesús está haciendo esto en el poder de un demonio, están tratando la obra del Espíritu Santo como un demonio. Al ver la obra del Espíritu Santo como un demonio, no pueden tener el fruto de la obra del Espíritu Santo, que es la única manera de llegar a Cristo y de llegar al Padre. Entonces, esa blasfemia es final, es definitiva. Si rechazás al Espíritu, entonces no hay forma de acceder al perdón de Dios. No hay forma de llegar al perdón de los pecados, a la limpieza, a la comunión con Él. En este caso, estas personas estaban viviendo una situación especial, muy particular, porque ellos habían recibido las profecías que anunciaban al Mesías. Ellos estaban viviendo en el momento en el que el Mesías llegó. Ellos vieron las señales que el Mesías produjo y supieron que esto lo estaba produciendo el Espíritu Santo.
Y con toda esta luz y toda esta claridad, aún así dijeron, no queremos al Espíritu Santo. Ellos sabían que esto era del Espíritu Santo. Claramente, Jesús se lo acaba de demostrar. No puede ser Satanás este. Es obvio que no es Satanás. ¿Qué otra alternativa me queda? Es el Espíritu Santo, es el cumplimiento de las profecías. Ustedes saben que es el Espíritu Santo y lo están rechazando. Y para esta generación, para esta gente en este momento, este día en que ellos dijeron esa blasfemia, consolidó su corazón de rebeldía y les alejó del único medio por el cual hubiesen podido ser salvados por el Mesías. Por lo tanto, para estos hombres que están rechazando, ya no hay marcha atrás de lo que acaban de decir. Haber dicho esas palabras, ahora dice Jesús a esta gente, este pecado ya nunca más va a ser perdonado. Y agrega una expresión más. Ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, esto es permanente. Nunca jamás van a tener perdón. En toda la eternidad futura. Tal vez más lo que Cristo está teniendo en mente, ni en este siglo ni en el venidero, Él está pensando en el día del juicio final. Entonces, Él está pensando, no van a tener perdón, y cuando llegue ese momento, tampoco. Y nunca más en toda la eternidad futura. No hay perdón futuro. Esta es la palabra más dura que una persona jamás podría escuchar, ¿no? Porque si el perdón es el tesoro de ser librado de mi pecado para poder entrar en la comunión con Dios y recibir todas sus bendiciones, no tener acceso a este perdón es la tragedia más grande. Y estas personas están poniéndose en esa posición. Ahora, ¿qué implicancias tiene para nosotros? Nosotros no estamos en la misma situación que ellos. Gente rechaza a Cristo todo el tiempo. ¿Sí? Si la blasfemia contra el Espíritu Santo sería sinónimo de rechazar a Cristo, ¿quién de nosotros estaría acá hoy presente? ¿Cuántas veces vos rechazaste a Cristo antes que la luz del Evangelio penetre tu corazón y transforme tu alma? Hubieron momentos de rechazo. Hubieron momentos en donde vos dijiste, es toda una farsa. Hubieron momentos donde vos negaste la eficacia de la obra de Cristo y fuiste culpable del rechazo. Claro, Pablo señala una diferencia entre nosotros y estos hombres. Pablo dice, yo lo hice estando en la ignorancia. En medio de nuestro pecado, esclavos, confundidos, cegados por Satanás, nosotros rechazamos a Cristo también. Pero ¿por qué Dios no nos dio ese veredicto? ¿Por qué Dios no dijo, bueno, si ustedes rechazan al Espíritu Santo, entonces no hay otra oportunidad, van a irse al infierno sin marcha atrás? Bueno, la situación en la que hoy nosotros estamos no es la misma que la que ellos estaban. La luz que ellos tuvieron, ninguno de nosotros jamás va a tener. Nosotros no vimos al Mesías haciendo las señales del Mesías, por obra del Espíritu Santo, teniendo las profecías, siendo conscientes que Él era, sin lugar a duda. Eso nosotros no lo vimos. Y yo he venido diciendo esto, cuanto más luz tenemos, más responsables somos. Esta gente tuvo un privilegio tremendo, pero este privilegio tremendo guió también a la más grande condenación, al no responder a este privilegio, al no recibir a Cristo. Entonces, aunque nosotros hemos negado o hemos blasfemado contra Dios y contra el Espíritu Santo, hemos resistido el Evangelio, aún así Dios sigue obrando. Y hoy estamos en Cristo.
Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Existe el pecado imperdonable para nuestro tiempo o no? O digámoslo así, ¿existe el pecado que no va a ser perdonado? Bueno, hay una relación con esta historia. El pecado que no va a ser perdonado es el pecado de la incredulidad. Pero, mientras vos tenés aliento, el llamado de Dios y la obra del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, son para vos. No hay ninguna persona en nuestro mundo que haya hecho nada que le lleve a pensar, el Evangelio no es para mí, porque yo ya no tengo solución. Mi pecado es demasiado grande. Yo ya cometí el pecado imperdonable, así que no puedo arrepentirme. No puedo pedirle perdón a Dios. No puedo creer en el Evangelio. No puedo aceptar la obra de Cristo como en mi lugar, porque yo ya estoy afuera. No hay nadie que pueda decir esto. Porque todo el llamado del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que debemos predicar a toda criatura, es justamente que hay un Salvador que es poderoso para rescatarte sin importar la profundidad de tu pecado. Entonces vos podés venir a Cristo. Debés venir a Cristo. Pero ¿por qué yo te advertí del peligro de no ser perdonado? Porque si vos no venís a Cristo y no crees en Cristo, no vas a ser perdonado, ni en esta vida, ni en la eternidad. Nadie va a ser perdonado en el día del juicio final porque en ese momento haga alguna confesión o haga algún clamor o alguna súplica. Nadie va a ser perdonado. La persona que murió en rechazo contra Cristo y en blasfemia contra el Espíritu Santo, negando la obra del Espíritu Santo, murió con el pecado imperdonable. Esa persona no va a ser perdonada nunca más en toda la eternidad. Pero hoy la puerta está abierta. El llamado es sincero, es real. Todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí. El peligro es rechazar esa oferta, rechazar el Evangelio. Y el peligro es que a medida que rechazamos el Evangelio, el corazón se va endureciendo cada vez más. Y el hecho de que vos tengas una oportunidad de responder al Evangelio no quiere decir que podés confiar en que va a haber otra. ¿Quién sabe si ese momento final en donde vos rechazaste el Evangelio se convirtió en el pecado imperdonable porque ya no va a haber otro llamado, ya no va a haber otra predicación? Nadie sabe cuándo tu vida va a terminar. Ahora, una persona que está cargada pensando, habré cometido el pecado imperdonable, es la persona que menos califica para que creamos que haya cometido el pecado imperdonable. Porque una persona que está cargada por su pecado y que está pensando, yo quiero el perdón y la salvación, solamente no sé si Dios lo tiene disponible para mí, esa es la persona a la que le podemos decir, vos no cometiste el pecado imperdonable, vení a Cristo. No importa lo que hayas hecho. Él te va a recibir, Él te va a perdonar, Él te va a salvar. Pero la persona que es más propensa a haber cometido el pecado imperdonable es la persona hipócrita, que aparenta justicia y es tenida como una influencia espiritual, pero que en realidad en su corazón no hay una actitud correcta hacia el Espíritu Santo, hacia Cristo, hacia Dios. Él no ha venido a Cristo. Él solamente está viviendo esta vida espiritual para sus propios intereses. Entonces, esta es la advertencia. Considera el peligro de no ser perdonado. ¿Sí? Por estar en una iglesia, por escuchar la palabra, no has sido perdonado. Hay muchos que no van a ser perdonados jamás. No porque Dios no les quiera perdonar, sino porque ellos no están respondiendo a Cristo. No están respondiendo al Evangelio. Entonces, el segundo punto es, considera el fruto que tu vida produce. Considera el fruto que tu vida produce.
Entonces llega el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús cuenta acá una pequeña analogía de cómo entender esta realidad espiritual del corazón. Y Jesús va a ir a lo profundo y va a mostrar que la razón por la que ellos acaban de blasfemar contra el Espíritu Santo es por la condición de su alma. No se podría esperar otra cosa, porque esta es una ley. El árbol bueno produce buen fruto, el árbol malo, mal fruto. Es interesante cómo lo plantea Jesús. Él dice, haced el árbol bueno. Y literalmente en el griego está usando ahí la palabrita que significa producir algo, hacer algo. Entonces vos tenés que hacer de este árbol un árbol bueno. ¿Se puede hacer un árbol bueno? Bueno, el agricultor quiere que su árbol produzca, ¿no? Así que él tiene técnicas de cómo hacer que el árbol produzca mejor. Así que él aprende a podar el árbol, él sabe qué abono ponerle, cuánta humedad necesita. Él aprende cómo hacer que este árbol sea bueno, bueno para dar fruto, mucho fruto. Pero es algo que el agricultor no puede hacer. No puede cambiar lo que está en la parte interna del árbol. Hay árboles que no dan, ¿no es cierto? No sé cómo funciona, no soy un experto en esto, pero vos podés agarrar y plantar un árbol de naranja acá y un árbol de naranja allá, y este árbol te da un montón y aquel árbol no te da mucho. Y podés hacer lo que sea, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de mi papá intentando que un árbol de durazno que teníamos ahí en casa cuando éramos chiquitos logre dar algún durazno y que sean ricos los duraznos. Intentó de todo. Un día me acuerdo, tengo esto grabado, que alguien le había dicho que había que darle cadenazos. ¿Puede ser, papi? Si le das cadenazos al árbol, va a dar buenos frutos. No sé si lo intentó o no mi papá, pero nunca dio ese árbol. Nunca comimos ningún durazno de ese árbol. Uno puede decir, bueno, es el clima, pero ¿el árbol es bueno o no? Y acá viene Jesús y les pone esta situación para mostrarles lo incapaces que son de cambiar las condiciones. Ustedes acaban de decir palabras que les van a condenar y de hecho era inevitable. ¿Por qué? Porque el árbol malo va a dar siempre frutos malos. El árbol bueno va a dar siempre fruto bueno. Así que ustedes hagan un árbol bueno. Cambien las condiciones. Esto es lo que los fariseos habían estado tratando de hacer durante toda su vida. Ellos habían tratado de, con reglas, hacer un árbol bueno. Hacer a un hombre bueno. Hacer a un hombre que pueda ser acepto delante de Dios. ¿Y cómo les había ido? Cuando apareció el Mesías, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Así de bueno eran sus corazones. Nada había mejorado el árbol, ¿no? Porque la condición del corazón del hombre es desesperadamente impía. No hay nada bueno en el hombre. Y por eso Jesús le va a decir estas palabras. Y muchas veces Jesús les señaló esto. El problema no son las actividades que ustedes hacen. El problema está dentro. No van a cambiar nunca solo con cosas externas, porque el problema está dentro. Entonces Jesús, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 26 de Mateo, le va a decir, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Lo de adentro y lo de afuera. En Mateo 7, 16 al 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahí Santiago, en el capítulo 3, cuando está hablando de la lengua, usa también esta misma imagen. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es cuestión de la naturaleza y cómo la naturaleza afecta lo que se produce.
Entonces, si vos querés a una persona que no blasfeme contra el Espíritu Santo, y entonces quede excluido de la salvación porque no va a tener perdón nunca, ¿qué es lo que necesitas? Hacer a este árbol bueno, para que dé frutos buenos. Y esto es lo que Jesús le dice. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Saben que han habido movimientos en las iglesias evangélicas y en las últimas décadas ha habido un debate muy amplio, ¿no? En cuanto a si una persona puede ser salva sin tener ninguna intención de seguir a Cristo? No una persona que falle o peque, sino una persona que recibe el beneficio del Evangelio, recibiendo a Cristo y siendo perdonado, pero no tiene ninguna responsabilidad frente a las demandas del Evangelio. O sea, esta persona no es que tiene que dejar su pecado ni cambiar nada. Si quiere, lo puede hacer como una muestra de consagración a Dios. Pero una persona puede ser perfectamente salva sin estar mostrando ningún deseo por Dios, ningún amor a Dios, ningún amor a sus hermanos, ninguna lucha contra su pecado, totalmente entregada al mundo. Acá Jesús está negando esto con esta expresión. El árbol bueno produce frutos buenos. El árbol malo produce fruto malo. Es natural, no hace falta algo especial. Vos lo podés mirar en la naturaleza. Una persona que es regenerada y es transformada se va a manifestar en lo que hace, en su cambio de valores, en la inclinación de su corazón, el cambio de lealtades. Entonces, este es un punto de evaluación también. ¿Qué muestra mi vida en los hechos? No en las palabras. ¿Qué muestra mi vida en el fruto que se está produciendo? No en lo que otros piensan de mí. Bueno, la realidad entonces va a salir a luz tarde o temprano. Vos no podés fingir toda tu vida. Vos no podés pretender ser un hijo de Dios y no mostrar ningún fruto nunca. El tercer punto, entonces, a considerar es considera lo que revelan tus palabras. Recién hablábamos del fruto, de las acciones, y ahora Jesús va a señalar las palabras. Considera lo que revelan tus palabras. Versículo 34. Mirá qué directo va a ser Jesús. Generación de víboras. Jesús no va con vueltas, ¿no? Él está diciendo esto, pero no fue el primero que lo dijo. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando venía la gente a él, en un momento también va a confrontar a los fariseos con este mismo título? Generación de víboras. Bueno, uno podría especular un poquito a qué se refiere, qué tiene en mente Jesús, por qué le llama víboras a estas personas. Y una de las primeras cosas que se tiene en la mente, esta gente está diseminando mentiras para difamar a Cristo, para que Él no tenga influencia. Ellos están tratando de socavar la obra del reino. Y entonces, llamarle víboras podría estar señalando estas personas como víboras venenosas. Están clavando su veneno mortal en los corazones de personas indefensas que confían en ellos y que con sus mentiras les van a cerrar el corazón para que ellos también perezcan junto con estos fariseos. Estos son ciegos guías de ciegos. Entonces ellos están no solamente sufriendo por ser ciegos, sino que están afectando a otros. Ellos son falsos maestros, son como víboras venenosas, son un peligro. Porque estas personas, estos falsos maestros, están clavando esos colmillos, ¿no? Y metiendo ese veneno de duda y de rechazo a Cristo. Son víboras. También la palabra víbora, vos sabés que es una relación a Satanás. En muchos pasajes, Satanás arrancó la relación con este mundo en la forma de una víbora, de una serpiente. Entonces, llamar a estos serpientes tal vez está también señalando esta relación que tienen con su padre, el diablo. Ellos habían dicho, Jesús
hace esta obra por obra de Satanás y ahora él le está diciendo, ustedes son la familia de Satanás. Son un enjambre, no sé si se dice enjambre, no sé, no es la palabra. ¿Cómo se dice el grupo de víboras? Están todas juntas ahí, ¿no es cierto? Con el padre, que es la víbora de todos. El nido de víboras. Es un nido de víboras. Esto es lo que son ustedes, ¿no? Una generación de víboras. Entonces él está señalando su verdadera naturaleza. ¿Y cómo le puede decir así Jesús? ¿Que es una cuestión solamente de retrucarles? No, esto es una aseveración clara y honesta de la condición de ellos. Esto es lo que ustedes son. Jesús no es que lo está maltratando o difamando, Él les está confrontando con su realidad. Son como víboras. Y esta pregunta retórica, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Malo no es solamente una actividad, es una condición. Son malos. No es que están haciendo cosas malas, lo son. Y por eso producen fruto malo. Jesús sigue con la misma temática de antes. Es como el árbol que produce el fruto de acuerdo a su naturaleza. Ellos son malos y por eso no pueden hablar lo bueno. Y este es el principio del que les hablaba. El principio que es tan corto y tan específico, pero tan útil, ¿no es cierto?, para tantas áreas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús ve el corazón como un contenedor, pero sin tapa, en donde empieza a volcarse el líquido y llega un momento donde se rebalsa. El corazón repleto saca lo que hay adentro. Sería ilógico imaginar, ¿no es cierto?, que vos estás llenando este vaso y le estás poniendo agua y cuando empieza a rebalsar, rebalsa coca. No, el vaso va a sacar lo que ya tiene adentro, no va a sacar otra cosa. Y esta es la inconsistencia de estos hombres. Estos hombres querían mantener una apariencia cuando en realidad no tenían la realidad del corazón. No había nada bueno adentro, pero esperaban que hacia afuera se pueda ver todo bueno. Pero esto es imposible, porque tarde o temprano lo que hay adentro del corazón sale. Uno puede fingir frente a algunas personas por parte del tiempo. Lo que no puede hacer es fingir con todas las personas todo el tiempo. Eso es imposible. Tarde o temprano esto va a salir. Entonces uno puede venir a la iglesia, por ejemplo, y decir, hermano, qué bueno que hayas tenido esta semana la bendición de Dios, voy a estar orando por vos. Pero si no hay nada bueno en el corazón, cuando se vaya a su casa no va a seguir diciendo, hermano, voy a estar orando por vos. Va a empezar a los gritos, ¿no es cierto?, cuando se enoje con su hijo, va a empezar a maltratar a la gente, va a salir ahí afuera a la calle y va a actuar como un impío. Porque él puede controlarse en cierto ámbito, por cierta cantidad de tiempo. Pero lo que no puede es evitar que lo que hay adentro salga. Eso es inevitable. Entonces la batalla con el pecado que me condena no está afuera, está adentro. Es la condición del alma. Ahora, vos me decís, Matías, pero me estás diciendo que hay dos condiciones, o bueno o malo. Pero entonces, si estoy viendo que están saliendo cosas malas de mi corazón, ¿eso significa que no hay nada bueno? ¿Significa que no he nacido de nuevo? ¿Que Dios todavía no me ha transformado? Bueno, no, sabemos que no es así, porque la transformación que Dios ha hecho en nuestras almas no está completa, está en proceso hasta el día de nuestra glorificación. Pero la transformación inicial de nuestras almas garantiza que de nuestras almas van a salir cosas buenas y también van a salir cosas malas, ¿no? ¿Por qué van a salir cosas malas de nuestro corazón? Porque todavía está ese pecado que odiamos, que queremos que el Señor quite de nuestra vida, en el que vamos a trabajar diligentemente y vamos a ver progreso en el transcurso de nuestra vida hasta que seamos completamente limpios. Pero el hombre malo no puede hablar nada bueno.
Vos me podrías decir, Matías, pero yo veo gente que no es salva, que habla cosas buenas. ¿No? Una mamá que le dice a su hijito, te amo, que lo alienta. ¿Eso no es algo bueno? Pero si Jesús está diciendo que de un corazón malo no puede salir nada bueno, y sabemos que esta persona sin Cristo nació mala, nació sin nada bueno, ¿de dónde está viniendo eso? Bueno, es que cuando ahí en el versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas, y está contrastando el hombre bueno y el hombre malo, y está viendo estas dos naturalezas y los dos resultados de lo que estas personas hacen, no está diciendo que las personas no pueden hacer algo amoroso o algo amable. Claro, gente sin Cristo puede hacer cosas amables. Lo que no puede hacer es algo verdaderamente bueno. ¿Cómo definimos algo bueno? Bueno, algo bueno es algo que es aprobado por Dios. Es algo que lleva gloria a Dios. Es algo que sirve para edificar el reino de Dios. Una persona sin Cristo no puede hacer nada de eso. Entonces, esas expresiones de amabilidad y de gentileza que podríamos llamar buenas en términos naturales y superficiales, no son buenas delante de Dios. Todas las obras de justicia son trapo de inmundicia. Están llenas de pecados que están afectándole. Y no tienen a Dios como fin. Son solamente una expresión de idolatría, una expresión de amor propio. No es bueno realmente lo que está pasando ahí. Hay veces donde no podemos nosotros evaluar las cosas porque no conocemos las intenciones de los corazones. Pero este es el veredicto de Dios. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Su vaso está lleno de lo que es bueno, así que lo que rebalsa son buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ¿por qué salen estas cosas del corazón? Y ahí es donde me tengo que preguntar, ¿quién soy? Porque lo que yo hago, lo que refleja es quién soy. Y lo que soy, que produce lo que hago y lo que digo, tiene trascendencia eterna. Estas personas van al infierno porque son malos y acaban de decir algo muy malo. Acaban de rechazar el evangelio, pero ¿qué pueden hacer? Están en esa condición. Lo único que quedaría es que hagan a este árbol bueno. Entonces, yo les decía, aún el Hijo de Dios entiende que de su corazón siguen saliendo cosas malas. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí, dice Pablo. Por la carne que está ahí, ¿no es cierto? El viejo hombre. Pero la pregunta ¿es esa mi identidad? ¿Es eso con lo que me identifico? ¿Es ese el patrón de mi vida? ¿O eso es el remanente de una vieja vida que ya murió y que ahora estoy limpiando en mi vida? Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre bueno y un hombre malo. Entonces, puedo hacerme estas preguntas. Jesús está hablando de la boca, ¿no? Y lo que sale de mi boca refleja quién soy realmente. Bueno, sale de mi boca palabras de consuelo, aliento, ánimo, o palabras de murmuración, difamación. ¿Producen mis palabras edificación o tropiezo, caídas? ¿Tengo cuidado con lo que digo o acomodo mis palabras al lugar en el que estoy? Cuando mi reputación, cuidando mi reputación al hablar palabras filtradas cuando estoy en la iglesia, pero hablando libremente cuando estoy en casa con otras personas. ¿Hablas palabras de necedad solamente movidas por tus sentimientos y no por la verdad de la palabra de Dios? Estas son las preguntas que tenemos que hacer para examinar qué está saliendo de nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en un momento de ira dijimos ciertas cosas y después le decimos a la persona, yo no pienso eso, no quise decirte esto. Sí lo pienso, de otra manera no lo hubiese dicho, ¿no? Eso estaba ahí, por eso salió en ese momento de tensión.
¿Qué hay adentro del corazón? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, considera entonces lo que revelan tus palabras. Mira, un detalle más que podría aportar. Ahí en Efesios 4:21 hay un pasaje que nos habla de palabras, las palabras que tienen que salir de nuestra boca, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra buena? Recién definíamos, una palabra buena es una palabra que lleva gloria a Dios, que es aprobada por Dios. Y Efesios 4 nos dice, es una palabra que edifica. Estas son las palabras que salen de un corazón bueno. Son palabras que edifican. Esto nos lleva al cuarto punto, que es considera el juicio que se aproxima. Considera el juicio que se aproxima. Versículo 33. Mas yo os digo, esto que Jesús va a decir acá es final. Él quiere que lo escuches muy bien porque esto es verdad. Esto no va a cambiar, esto es así y vos tenés que saberlo. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las palabras son muy importantes para Dios. ¿Por qué son muy importantes? Son muy importantes porque las palabras reflejan lo que hay en el corazón. Entonces Jesús está diciendo que en el día final, del juicio final, lo que se va a traer como evidencia para condenar a una persona son las palabras que él dijo. Vos decís, espera, solamente por decir, no creo en Cristo, me voy a ir al infierno toda la eternidad. Esa palabra no creo está registrada y guardada en los libros celestiales. Y esa palabra es la palabra que va a ser traída y que te va a mandar al infierno. ¿Pero por qué me mandan al infierno mis palabras? Algo tan pequeño, algo tan sutil. Porque las palabras son el parámetro infalible de la naturaleza. La persona que habló y dijo, esto es obra de Satanás, esa persona va a ir al infierno toda su eternidad por lo que dijo. Es decir, por una sola palabra estos fariseos no tienen más chance. Sí, pero porque esa palabra refleja su condición interna. Las palabras son las que me condenan. Así que Jesús acá hace una advertencia. Él quiere que vos evalúes tus palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las palabras que decís. Sin importar en el ambiente donde estás o con las personas que tenés a tu alrededor, vos tenés que evaluar todas las palabras que decís. Porque esas palabras van a tener una trascendencia. Esas palabras se van registrando. Justo esta semana estaba leyendo en un comentario alguien que citaba unas estadísticas de cuántas palabras hablamos. Entonces decía que algo así, que en promedio, si tomáramos todas las palabras que decimos, podríamos escribir unos 150 libros de 200 páginas, que es un tamaño promedio, por año. 150 libros tomarían para registrar todas las palabras que vos dijiste en todo un año. ¿Sí? Y están todos acomodaditos ahí en la biblioteca. La pregunta es, ¿qué tal si alguien agarraría ese libro y lo publica? ¿Qué vería de quién sos vos realmente? El Señor dice que todas las palabras que vos has dicho desde que dijiste tu primer palabra hasta tu último aliento, todas están registradas. Y esto es contundente, ¿no? Van a dar cuenta. La palabra dar cuenta acá tiene que ver con pagar, ¿sí? Con, bueno, sí, retribuir cuenta, pero tiene que ver con el pago de una deuda. Entonces, como que esto fue generando una deuda y ahora llegó el día del pago. Ahora Dios te va a pagar por todo lo que dijiste durante todo este tiempo. Y uso una expresión ahí. ¿Por qué palabras voy a rendir cuenta? ¿Voy a rendir cuenta por todos los insultos que dije? Sin duda.
Pero no solo eso, ¿no? ¿Voy a rendir cuenta por todas las murmuraciones que dije? Sin duda, voy a rendir cuenta por todas. Pero no solo eso. Voy a rendir cuenta por todas las palabras ociosas. La palabra acá, ociosa, se traduce bien porque da a entender que es una palabra que no ayuda en nada. El ocio, ¿no es cierto? Eso que está ahí sin producir nada útil, que solo se deja estar. La palabra ociosa es una palabra que no necesariamente es una mala palabra, pero es una palabra que, ¿qué es lo que no hace? No edifica. Cuando citamos Efesios 4 recién, versículo 21, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, esa es la negación, lo que tengo que despojarme, pero ¿de qué me tengo que vestir? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que sale de mi boca tiene que pasar este filtro en mi mente. Esta palabra está siendo dicha con el propósito de que traiga fruto y crecimiento. Si esa palabra es descuidada, si ni siquiera pienso en el valor de las palabras, bueno, en algún momento puedo estar hablando con fruto cuando me toca predicar, pero la mayor parte de mi tiempo hablo palabras sin pensar en qué fruto producen. Todas esas palabras vos vas a rendir cuenta a Dios. ¿Sí? Vos y yo vamos a rendir cuentas. Y de entre todas esas palabras hay muchas cosas que tal vez vos traes a tu memoria. Cosas que has dicho de otros, cosas que has dicho de Dios, cosas que has dicho en momentos de angustia y de temor, de desánimo, y que le has permitido a tus labios decirlas. Todas esas cosas están ahí registradas. Ahora, no solamente en el día del juicio vamos a rendir cuenta por las palabras, pero podríamos extender este principio de esta manera. Si aún por una palabrita que no la dije para ayudar a otros a crecer, voy a ser juzgado por Dios, ¿cuánto más por todas las palabras que fueron destructivas? ¿Cuánto más por todas las acciones que fueron pecaminosas? Acá Jesús está mostrando, ¿no es cierto?, hasta qué grado de minuciosidad va a haber en ese día del juicio. Todo está anotado en ese libro. Y entonces versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y vos estás leyendo este pasaje y decís, pero Matías, yo pensé que la justificación era por gracia, por medio de la fe. No es por mis palabras, ¿no? No es que yo voy a ser justificado por lo que digo. Obviamente, vos no vas a ser justificado por lo que vos decís. Vas a ser justificado porque en la misericordia de Dios, Él te salvó. Y Él hizo todo, ¿no? Pero hubieron palabras involucradas en tu justificación, ¿no? Son las que menciona Romanos capítulo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hubieron palabras, pero fueron las palabras que surgieron como el fruto de la fe que hubo en el corazón primero. Hubo una conversión, hubo una transformación y ahora las palabras lo expresan. Nadie va a ser justificado sin palabras. No es la palabra lo que me justifica por sí sola, ¿no? Pero es toda esta enseñanza de Jesús nos muestra esto. Las palabras son un parámetro indiscutible de la condición del corazón. Entonces, por tus palabras vas a ser justificado. Lo que salió de tu corazón hacia Dios, hacia otros, a través de tu boca. O por tus palabras serás condenado, como estos hombres que dijeron, Él lo hace por obra del Espíritu Santo, condenados. Condenados para siempre. ¿Solo por palabras? No, por un corazón que produjo estas palabras. Sí. Podríamos terminar con algunas reflexiones. Entonces, venimos insistiendo toda esta predicación. Lo que somos no se puede esconder. Tarde o temprano se va a manifestar. Escuchar la predicación de la palabra es una gracia y a la vez una responsabilidad. Porque si frente a la verdad yo endurezco mi corazón y la resisto, esa es
la naturaleza del pecado imperdonable. Eso es lo que pasó con estos hombres. Y eso es lo que sigue pasando con cada persona que va a terminar condenado. Rechazo. Rechazo al Evangelio. Tal vez alguien está escuchando y todavía necesite que le ayude a pensar una vez más en este concepto. Vos estás escuchando y estás diciendo, Matías, mis palabras me van a condenar, ¿no? Entonces tengo que salir esta mañana del culto pensando en cada palabra que voy a decir. Bueno, claro, tenés que pensar en cada palabra que vas a decir. Pero vos estás pensando, si yo me cuido y digo las palabras correctas y cuido todo lo que estoy diciendo todo el tiempo, entonces voy a ser justificado. Y ahí perdiste de vista todo el punto. Vos nunca vas a poder decir las palabras correctas si no tenés un corazón regenerado. Lo que necesitas es lo que Jesús le dijo a los fariseos: hacé el árbol bueno y su fruto va a ser bueno. Así es como, Matías, ¿cómo hago un árbol bueno? Yo nací corrompido, soy esclavo de mi pecado. De mi corazón va a salir el pecado siempre. Y esta es la buena noticia, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Él es el único poderoso para librar un alma de la esclavitud del pecado, para traer la regeneración y dar un nuevo corazón. A través de la regeneración, Él hace un árbol bueno y va a dar fruto bueno. Claro, y en el transcurso de la vida va a aprender a cómo dar más fruto y mucho fruto para que Dios sea glorificado. Pero ese es el punto. Si vos te das cuenta, mirando tu vida y decís, yo no veo buen fruto, yo soy un fariseo, solo una bomba de tiempo esperando que llegue la situación para que exponga lo que verdaderamente hay en mi mente, para que exponga lo que realmente creo. Y entonces lo que tenés que hacer es venir a Cristo en humildad, clamando a Él por misericordia y pidiéndole a Él que Él haga lo que vos no podés hacer, transforme tu corazón y te haga su hijo. Y tal vez podemos cerrar con esta última que veníamos cerrando al final, cuando veíamos Dios va a pedirnos cuenta por todas las palabras que vamos a decir durante toda nuestra vida. A veces diríamos, bueno, pero eso es para el inconverso, ¿no? El inconverso va a ser condenado por todo lo que va a decir. Sí, el creyente ya no tiene más condenación, y es verdad. Pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes van a rendir cuenta por cada palabra que han dicho. ¿Esto saben lo que nos dice? No puedo tomar mi vida espiritual de manera superficial. No puedo dejarme llevar solamente por la inercia. Tengo que tomar la vida espiritual en serio, porque el día del juicio se acerca y voy a rendir cuenta por todo lo que hice y por todo lo que dije. Tengo que observar mi vida y buscar que en la gracia de Dios yo pueda crecer en santidad para que ese día no me aleje avergonzado del Señor, sino que esté lleno de gozo, esperando recibir la recompensa eterna. Sí. Bueno, vamos a orar para terminar.